Hola, mi nombre es Araceli Flores de la Rosa. Fui alumna del séptimo curso intensivo de temas selectos de medicina impartido por el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Dentro de la materia de embriología, hoy voy a presentar el tema de estadios de la formación del embrión trilaminar. El blastocisto y su formación. La mórula, que es un conjunto de células procedente de la división del óvulo fecundado, tiene una zona llamada zona pelúcida que la va a rodear. Cuando la mórula entra al útero, el líquido que está dentro de la cavidad uterina va a atravesar esta zona pelúcida y va a entrar a la mórula. Y va a formar esta cavidad llamada blastocele. A medida que aumenta el líquido, los blastómeros, que son las células que se originan en la primera división del óvulo fecundado, se van a separar y van a formar dos zonas. Una primera, que es esta que vemos que está formando al blastocele, que es el trofoblasto, y una que se va a posicionar en un lado de esta estructura, que va a ser el macizo celular interno o también llamado embrioblasto. La zona donde se posicionó este macizo celular interno se llama polo embrionario y el lado contrario es el polo abembrionario. Todo esto en conjunto nos va a formar a nuestro blastocisto. La zona pelúcida es parte esencial de la formación del blastocisto, pero esta va a experimentar gradualmente degeneración y va a desaparecer en estadios posteriores. El embrión bilaminar. Para entender un poquito mejor esto, tenemos un corte transversal y una vista cefálica de nuestro blastocisto. Vamos a rotarlo a como teníamos en la diapositiva anterior, de tal manera que el polo embrionario lo tenemos en esta parte de arriba. A principios de la segunda semana de gestación, las células del macizo celular interno se comienzan a organizar y van a dar origen a dos hojas celulares. Una primera, que es esta que tenemos representada en color azul, que van a ser células de morfología cilíndrica y va a ser llamada epiblasto. Y una segunda hoja que va a estar por debajo de que van a ser células de morfología cúbica o incluso aplanada, que nos van a dar origen a esta hoja llamada hipoblasto. Las vistas del embrión bilaminar. Si nosotros tuviéramos una vista dorsal, solamente veríamos el epiblasto, pues el hipoblasto quedaría del lado contrario. Si tuviéramos una vista ventral, solamente veríamos el hipoblasto, pues el epiblasto quedaría por detrás, como se ve en esta vista lateral. Tenemos el epiblasto aquí, el hipoblasto de este lado, por debajo de él, y la parte que veíamos en esta vista dorsal del epiblasto, que es la parte dorsal del epiblasto. Esto es lo que vemos aquí, y lo que estaría por aquí por debajo sería esta vista ventral. Continuando con el corte transversal y vista cefálica, nos vamos a centrar en las dos hojas, el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto, sus células van a proliferar y se van a estratificar, van a formar un nuevo estrato celular. Entre las células existen moléculas de adhesión celular, que son las que mantienen estables una célula con otra. El hipoblasto, por su parte, sus células van a proliferar de tal manera que van formando una cavidad y van rodeando al trofoblasto por su parte interna. A este movimiento se le conoce como endobolia. La formación del apnios primitivo y saco vitelino primitivo. Las moléculas de adhesión celular entre ambos estratos se van a degradar, lo que hace que sus células se desprendan y va a formar una cavidad. A este movimiento morfogenético se le llama cavitación. De esta manera, el estrato que se separó va a ser conocido como membrana amniótica primitiva. La cavidad que se formó va a ser la cavidad amniótica primitiva y esto en conjunto nos va a formar al apnios primitivo. Por su parte, el hipoblasto, una vez que terminó su movimiento de endobolia y sus células se unieron y formaron esta cavidad llamada saco vitelino primitivo. Si nosotros tuviéramos una vista lateral, como lo muestro aquí en estos dos globos, veríamos a nuestro apnios primitivo y a nuestro saco vitelino primitivo por debajo. La remodelación de apnios primitivo a apnios definitivo. Seguimos en un corte transversal y una vista cefálica. Se va a degenerar gran parte de las células
de la membrana amniótica primitiva, esto mediante apoptosis, y la cavidad amniótica primitiva va a quedar transitoriamente comunicada con el exterior. Pero esto no se puede quedar así, por lo que las células de la membrana amniótica primitiva van a proliferar para que se vuelvan a unir y vuelvan a formar esta membrana amniótica, que ya que se formaron por estas células que vemos en otro tono de azul, va a ser la membrana amniótica secundaria. Por lo tanto, esta cavidad que ya se cerró será la cavidad amniótica definitiva o secundaria, y a esto en conjunto se le llamará amnios definitivo. La formación de la línea primitiva. Nos vamos a enfocar en el epiblasto. Si nosotros tenemos una vista lateral como la que teníamos en los globos, nosotros veíamos un apnios definitivo y un saco vitelino primitivo. Nosotros tenemos que quitar al apnios definitivo para poder ver al epiblasto. Entonces lo vamos a tomar como si fuera una cajita. Si nosotros levantamos, digamos, la tapa, vamos a ver cómo, si la vamos levantando, el epiblasto se va a ver por debajo. Si lo quitamos completamente, vamos a ver a nuestro epiblasto. En nuestro epiblasto vamos a ver que a principios de la tercera semana de gestación, sus células van a empezar a migrar por un movimiento morfogenético llamado convergencia. Estas van a empezar a converger en la parte caudal y van a formar esta estructura llamada línea primitiva. En la parte más cefálica de la línea primitiva va a haber un cúmulo de células llamado nódulo primitivo. Esta línea primitiva nos va a determinar los ejes embrionarios. En la parte donde se formó la línea primitiva es la parte caudal, en la parte contraria es la parte cefálica, y es como si viéramos a una persona de espaldas. Tenemos una vista dorsal, el lado derecho de la pantalla es el lado derecho de este embrión y el lado izquierdo de la pantalla es su lado izquierdo. La formación del mesodermo extraembrionario. Seguimos en un corte transversal y una vista cefálica. Podemos ver primeramente que aquí en el epiblasto se ve cómo se va formando la línea primitiva. Tenemos aquí como un cúmulo de células y se ve aquí como que baja. Esta es la formación si tuviéramos un corte de la línea primitiva. Y por parte de la formación del mesodermo extraembrionario, una parte de las células del hipoblasto van a empezar a desprenderse y van a adoptar una morfología estrellada, que es como la que vemos aquí que está en rojo. Se van a relacionar con el trofoblasto y van a formar una parte del mesodermo extraembrionario. Como lo vemos aquí de la diapositiva anterior, se ve cómo se empieza a formar el mesodermo extraembrionario. Y también el saco vitelino primitivo va a empezar a sufrir una constricción. Este hipoblasto sufre una constricción de tal manera que en estadios posteriores va a haber un remanente del saco vitelino, es decir, va a quitar esta zona de tal manera que esto se vuelve a cerrar y hubo un remanente del saco vitelino. Vamos a volver a la línea primitiva. Si nosotros tuviéramos un corte en esta zona, un corte transversal en esta zona de la línea primitiva, tendríamos un corte transversal y una vista cefálica. Vamos a ver que vamos a tener 3 oleadas de migración. Una primera, las células del epiblasto van a converger y formaron la línea primitiva. Después se van a invaginar para después salir e irse a relacionar con el trofoblasto. De tal manera que junto con las células del hipoblasto que habíamos visto en diapositivas anteriores, van a terminar de formar el mesodermo extraembrionario. Nuestra segunda oleada de migración. Seguimos en un corte transversal y una vista cefálica. En esta segunda oleada vamos a ver la formación de la mayoría de los mesodermos intraembrionarios. En esta segunda oleada lo que vamos a ver es un movimiento morfogenético llamado involución, que consiste en que las células convergen en la línea primitiva, se van a invaginar y van a diverger, de tal manera que se van a formar los mesodermos intraembrionarios. Uno primero llamado mesodermo paraaxial, que este va a tener 3 zonas que van a ser las que van a derivar algunas estructuras en estadios posteriores. La parte más dorsal, que es la que está pegada al epiblasto, pues el epiblasto es la parte dorsal, va a ser el dermatomo. Entre la parte dorsal y la parte ventral, es decir, esta zona, que es la que tenemos aquí,
el miotomo, y la parte más ventral, que es la que está pegada con el hipoblasto, va a ser el esclerótomo. Después de este va a estar el mesodermo intermedio y a un lado de este va a estar el mesodermo lateral. Este mesodermo lateral, por un movimiento morfogenético llamado delaminación, va a ser dos láminas, como su nombre lo indica. Una que se va a ir a rodear al apnios y va a ser el mesodermo lateral esplácnico. Y la otra lámina va a rodear al saco vitelino, que va a ser el mesodermo lateral somático. Aquí tenemos esta estructura, pero con todos los nombres. Como lo vemos aquí, este es el mesodermo paraxial, después el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, que se va a delaminar en dos hojas llamadas mesodermo lateral esplácnico, que va a rodear al apnios, y mesodermo lateral somático, que va a rodear al saco vitelino. La tercera oleada de migración. En esta tercera oleada vamos a ver la formación del mesodermo axial o notocorda, que es el mesodermo que nos faltaba, la conformación del ectodermo, endodermo y la formación del saco vitelino definitivo. En esta oleada vamos a ver que las células van a converger en la línea primitiva, se van a invaginar y se van a quedar ahí, de tal manera que después, por un movimiento morfogenético, se van a elongar. Como su nombre lo indica, el movimiento morfogenético se llama elongación. Además, parte de esas células provenientes de la tercera oleada también se van a desplazar y van a reemplazar a estas células del hipoblasto, de tal manera que va a quedar conformado el endodermo. Y una vez que se reemplazaron esas células del hipoblasto, va a estar conformado el saco vitelino definitivo. Y una vez que terminaron las tres oleadas, a este epiblasto ya no se le llamará epiblasto, sino ectodermo. De esta manera ya tendríamos nuestras tres capas germinales, que sería ectodermo, mesodermo y endodermo. Nos vamos a ubicar en un corte sagital y una vista medial, pues hay estructuras que no se ven en un corte transversal. En la parte caudal, el mesodermo lateral, tanto esplácnico como somático, se va a comunicar con el trofoblasto, y esta va a ser una vía por la cual el embrión y en su momento el feto se va a nutrir. A esta estructura se le va a llamar pedículo de fijación, que posteriormente será el cordón umbilical. También la notocorda o el mesodermo axial, que se había elongado, al principio va a tener una luz y se va a comunicar con el endodermo, de tal manera que va a haber un canal al que se le llamará canal neuroentérico, que va a comunicar el apnios con el saco vitelino. De esta manera tendríamos en una vista lateral nuestro embrión trilaminar. Vamos a ver que esa comunicación que había entre el apnios y el saco vitelino gracias a la notocorda es transitoria, pues después esta se va a cerrar y el saco vitelino se vuelve a cerrar y el apnios también. De tal manera ya queda formada nuestra notocorda. En la parte más cefálica se nos va a formar una estructura llamada placa precordal. También vamos a ver que en la parte cefálica de este embrión vamos a tener una zona donde no va a haber mesodermo, va a estar directamente comunicado el ectodermo con el endodermo, y a esto se le llama membrana bucofaríngea. De la misma manera, en la parte caudal vamos a tener de igual manera una zona donde esté directamente comunicada ectodermo y endodermo, y va a ser la membrana cloacal. De esta manera tenemos nuestro embrión trilaminar, donde tenemos parte cefálica de este lado, parte caudal de este lado, la parte dorsal y la parte ventral. A un corte transversal tenemos a nuestro embrión trilaminar, y aquí en la zona donde se delaminó el mesodermo lateral va a haber una zona a la que se le va a llamar celoma intraembrionario. Y si hay un celoma intraembrionario, también hay un celoma extraembrionario, que va a ser toda esta zona que va a rodear al embrión y que está dentro del mesodermo extraembrionario. De esta manera, nosotros tendríamos la parte dorsal de nuestro embrión en la parte de arriba de aquí de la imagen, la parte ventral
aquí donde se encuentra el saco vitelino, este sería su lado derecho y este sería su lado izquierdo. Entonces, como vimos, el embrión trilaminar se va a conformar del ectodermo, mesodermo y endodermo por un proceso que se llama gastrulación, en el cual se formaron las tres capas u hojas germinales del embrión, que son estas tres, y como pudimos observar, las tres van a derivar o son derivadas del epiblasto. Y eso fue todo. Muchísimas gracias.